Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a tratar de desarrollar el tema de sustitución de cepas resistentes. Como se trata de un tema relativamente nuevo, nos pareció interesante ponerlo en contexto y para eso nos viene muy bien un trabajo que presentó el amigo Quique Nari en el año 2012, donde determina cuál es la secuencia de estudio de los nematodes gastrointestinales, pero que en definitiva la secuencia de estudio para cualquier noxa, cualquier enfermedad, donde arranca por la incidencia, la prevalencia, el efecto y las consecuencias. Puntualiza fuertemente, y coincidimos en eso absolutamente, que la epidemiología es fundamental en todos estos procesos, especialmente cuando hablamos del desarrollo de alternativas de control que puedan ser transferidas al sector profesional e incorporadas al sistema, a programas de control sustentable, que es, digamos, el gran desafío para nosotros y donde, por supuesto, estamos en deuda todavía con algunas de estas eh, tecnologías que no logramos transmitirla en la función de las expectativas que tenemos. Eh, Como decía, la epidemiología es central en el estudio de cualquier noxa. Digo, hay que referirse simplemente a la COVID ahora y verán que como sabemos muy poco de epidemiología tenemos los problemas que tenemos. Insisto, la epidemiología y en el caso de la resistencia antihelmíntico, el manejo del refugio, la posibilidad que ofrece el conocimiento del refugio es fundamental. De hecho, cuando uno analiza la cronología de las acciones en el estudio de los nematodes gastrointestinales en nuestro país, en Argentina me refiero, arranca por los 70 y la cronología es perfectamente la que planteaba en la diapo anterior de Nari, donde finalmente llegamos a la resistencia antihelmíntica en el año 2000 en bovinos y tenemos los problemas que tenemos. En ese sentido, la dinámica parasitaria, otra vez, el estudio del refugio, nos brinda, nos brinda una posibilidad en el manejo de la resistencia que tiene que ver con esto que decíamos recién, el recambio de cepas sensibles por resistentes. Si uno estudia la dinámica del refugio, si se refiere rápidamente a la dinámica del refugio, podemos ver que la maduración de huevo a larva dentro de la materia fecal depende fundamentalmente de la temperatura, que la salida, es decir, la traslación del larva desde la bosta hacia el pasto, depende muchísimo de la lluvia, de la presencia o no de lluvias, y que las larvas sobrevivirán en el pasto dependiendo de la ubicación del verano. O sea que el concepto fundamental es que el verano produce una gran mortandad de larvas que existen en el refugio, en su gran mayoría las que están fuera de la bosta, pero también en cierta forma las que están dentro de la bosta, y que la sobrevivencia de las larvas infectantes en el refugio oscila entre 7 a 13 meses en los bovinos y la mitad de ese tiempo en los ovinos, y acá nos estamos refiriendo básicamente a los trabajos de Pereira en el Uruguay. Eh, Teniendo en cuenta entonces que el refugio produce una gran disminución por efecto del verano, lo que nosotros sabemos es que lo que llega al otoño, a fines de verano-otoño, cuando se producen los destetes, es un pie de infección que tiene una muy baja incidencia, es decir, una muy baja carga parasitaria en la pastura. Que a partir de ahí, el concepto que está acá, las parasitosis se refundan a partir de un refugio muy disminuido, es decir, que los animales entran, ingieren las larvas, las pocas larvas infectantes que están en ese pie de infección, en 2 o 3 semanas empiezan a levantar los conteos y a las 4 o 5 semanas tienen conteos más o menos interesantes, que el tiempo de maduración que veíamos anteriormente hace que esta curva de eliminación de huevos de color azul sea seguida por el área de color roja, que es el área de infectividad, o sea que una es consecuencia de la otra. No está mal decir que las lluvias determinan básicamente la aparición o el corrimiento de la curva de infectividad, el área de infectividad, pero que no afecta tanto la curva de contaminación debido a que esa curva tiende a seguir siempre la misma tendencia, es decir, es una curva estereotipada que se presenta más o menos siempre igual. Hay un efecto entonces de la inmunidad hacia fines de verano, principio de primavera, cuando el animal ya supera el año de edad, que hace que los conteos caigan de huevo en materia fecal caigan naturalmente, y que lo que a nosotros más nos interesa o queremos remarcar, es decir, que es una de las bases de nuestro estudio, es que el verano, la seca, produce una gran mortandad del árbol y por lo tanto una disminución drástica del refugio, al cual nos referíamos hoy como pie de infección allá cuando llega al fin de verano otoño siguiente.
De manera que, teniendo en cuenta la epidemiología, entonces, asociada a la resistencia antihelmíntica, nosotros decimos que si los animales que se desparasitan al destete todos los años ingresan a una pradera que tiene cepas resistentes, todo lo que se generará a partir de ahí, tanto nos referamos a contaminación como a infectividad, será resistente. Sin embargo, y esta es nuestra hipótesis de trabajo, si nosotros al ingreso de los destetes incorporamos una cepa sensible, ya veremos después cómo podemos hacerlo, es muy probable que lo que se genere posteriormente, tanto la contaminación primero como la infectividad después, también sea sensible. O sea que ofrece una posibilidad de recambio de cepa la condición de que el refugio, a la entrada de los destetes muy bajo, es el momento, prácticamente el único momento del año donde podríamos estar intentando un recambio de cepas. Y ahí trabajamos en dos líneas de investigación, una en ovinos y otra en bovinos. En ovinos intentamos la sustitución de cepas de Monco resistentes a benzimidazoles, y en bovinos intentamos sustituir poblaciones de Copelia resistentes a ivermectina en sistemas pastoriles de producción bovina, es decir, a campo, ambos trabajos a campo. El primero se hizo en el INTA Balcarce, en Reserva 8 del INTA Balcarce, el segundo se hizo en un establecimiento del centro oeste de la provincia de Buenos Aires. El diseño experimental de los trabajos es bastante similar. En el caso de los ovinos, en una primera fase se intentó la disminución del refugio resistente, o se realizó la disminución del refugio resistente, eso en un año. En otro año, en la segunda fase, se construyó el refugio sensible, y en la tercera fase se evaluó la estrategia de reemplazo, es decir, cuánto se implantó y cuánto quedó implantado después de cierto tiempo. En los bovinos, evitamos la primera fase, es decir, que hicimos una fase de construcción del refugio sensible y una segunda fase de evaluación de la estrategia de reemplazo. Cuando miran los resultados, la verdad que en ovinos el resultado fue espectacular. Pasamos de un 0% de eficacia a prácticamente un 98% de eficacia a los 14 o 16 meses post introducción de la cepa sensible. Lo que hicimos entonces en los ovinos fue, al destete, administrar por boca una infección experimental de Moncocontortus sensibles e introducirlos en una pastura resistente. 14 meses después manteníamos una eficacia de prácticamente 98%, lo cual es espectacular desde nuestro punto de vista. En bovinos nos costó un poquito más, pasamos de un 54%, el primer año estábamos en algo más del 75%, se encaró un segundo año con una nueva reinfección y quedamos en un 87.5%, lo cual, digamos, en primer lugar, lo que hace es reflejar de que sí es posible el recambio de cepa. Los resultados quizás no son los alentadores que nosotros esperábamos, pero el primer trabajo en ovinos está publicado el año pasado, en Veterinary Parasitology, y el de bovino está publicado en 2017, y la verdad es que nos deja, nos dejó en ese momento algunas dudas, o sea que si bien fue exitoso el recambio, no lo fue en la medida que nosotros esperábamos. De manera que volvimos a la epidemiología, a los trabajos de los 80 y los 90 que habían dado base a esto que acabamos de plantear, y allí encontramos un dato que nos pareció muy interesante, y que es que durante los 2 primeros meses de contaminación, es decir, lo que aportan los animales en los 2 primeros meses de contaminación, van a constituir el 60% de la carga parasitaria que va a haber en todo el ciclo productivo. De ahí, entonces, y con ese dato, es que nos pareció que si nosotros logramos adelantar esta curva, el inicio de la contaminación, en vez de hacerla a partir de destete, lo hacemos antes, o bien entramos con animales eliminando huevos sensibles, en cualquiera de las dos alternativas, y esta es la hipótesis, insisto, en cualquiera de las dos alternativas ganaríamos tiempo y probablemente tendríamos una contaminación mayor antes, que contribuiría en una forma más importante al refugio. En vez de ser 60, probablemente fuese bastante más. Con esa premisa, o con esa hipótesis de trabajo, iniciamos lo que nosotros llamamos la búsqueda de alternativas prácticas, que en realidad
Son los primeros trabajos que hicimos en este sentido y esto continúa, van a ver después sobre el final. Y ensayamos dos estrategias diferentes. La primera fue introducción de cepa sensible mediante destetes portadores, lo que decía recién, sin desparasitar, es decir, que ganamos ese tiempo, esas 45 días, entre 30 y 45 días que tarda los conteos en levantar cuando los animales ingieren desde la pastura a la larva. Si entramos con animales ya eliminando huevos, estamos ganando ese tiempo. Ese trabajo lo hicimos en el INTA de Balcarce. Y por el otro lado, en otro establecimiento del CREA Mar Chiquita, se llama La Favorita, el campo, lo que hicimos fue, como teníamos resistencia tanto en el sector de cría como en el sector de recría, lo que hicimos fue hacer una infección artificial anticipada, es decir, a mediados de verano, para generar esa contaminación con la cepa sensible, como decíamos recién. Olvidé decirles que en el caso del INTA Balcarce, el sector de cría, que era la reserva 6, tenía cepas sensibles, el sector de recría, donde van los animales, tenía cepa resistente, por lo tanto era muy fácil incorporar los animales sin desparasitar. Este es los resultados del primer campo, el del INTA. O sea, la reserva 6, como decía recién, tenía cepas sensibles, la reserva 7, cepa resistente. De manera que a principios de marzo del año pasado, del 2019, lo que hicimos fue introducir los animales sin desparasitar con un conteo promedio de 580. Los animales siguieron aportando huevos sostenidamente, no se desparasitaron por un periodo de unos 3 meses, y a los 3 meses ya los conteos habían superado los 1000, los conteos promedio, por lo tanto los animales empezaban a presentar algún tipo de sintomatología. Se decidió el tratamiento con levamisol. Se los dejó 3 meses más para que se reinfectaran en esa misma pastura, es decir, que levantaran los parásitos que ellos mismos habían sembrado, y se realizó el sacrificio para determinar la eficacia. Los resultados fueron muy interesantes. Fíjense que inicialmente teníamos una eficacia de la ivermectina sobre Coperia del orden del 36%, y en el mismo periodo, hacia el final, al inicio de la primavera, saltamos a un 86, prácticamente un 87%. Lo interesante de esto es que la práctica es sencilla y además el efecto es acumulativo. ¿Por qué? Porque nosotros el próximo año, cuando entremos otra vez con la cepa sensible y hagamos la misma práctica de no desparasitar, seguramente vamos a ir mejorando sostenidamente en el tiempo ese porcentaje hasta llegar al 97-98% de eficacia absoluta, que es lo que tiene la ivermectina originalmente sobre el género Coperia. Por el otro lado, en el establecimiento que tenía resistencia en ambos sectores, en la cría y en la cría, lo que hicimos fue anticipar, como decíamos hoy, un destete y utilizar terneros sembradores. En ese caso, lo que hicimos fue tomar 15 terneros sembradores, un 20% de la población que después iba a ir al destete, a ese mismo potrero. Se les inoculó algo menos de 40.000 larvas, con una participación importante de Coperia sensible. Estamos hablando de la cepa sensible, que no es otra que la cepa del INTA Balcarce de la reserva 6. Aquí se puede ver en la curva de eliminación de huevos cómo rápidamente aumentaron los conteos, y alrededor de los 25 días post inoculación ya estábamos en el orden de los 200, y que sin reinfección, fíjense que las cargas parasitarias de la pastura eran negativas hasta prácticamente el final del periodo de siembra. Sin reinfección los conteos se mantuvieron en el orden de los 200 o 300 hasta el momento que van a entrar el resto de la camada de los terneros de destete. Cuando entra la camada de destete, entran desparasitados, 75 animales desparasitados con levamisol. Rápidamente aumentan los conteos de huevos en materia fecal. Prácticamente en el término de 30-35 días ya lo teníamos en el orden de los 200 huevos, con unos niveles de infectividad de la pastura bien interesantes. Acá estamos viendo 3.400 larvas, 1.000 larvas aproximadamente. Estos conteos que aumentan rápidamente indican una alta infectividad de la pastura, al punto tal que 2 meses después de haber iniciado, 2 meses y medio después de haber iniciado el pastoreo con estos animales, tuvimos que desparasitarlo porque estábamos en el orden de los 500 huevos por gramo, y no se olviden que estamos hablando de una explotación comercial que nos cedió gentilmente los animales y la pastura para trabajar.
los conteos caen y luego rápidamente suben nuevamente. Estamos en nivel acá de 3.200 larvas, en su gran mayoría copérea, hasta que en el mes de julio desparasitamos nuevamente los animales porque habían subido los conteos, como decíamos recién, y 3 meses, 2 meses y medio después sacrificamos los animales para ver qué tan bien había funcionado el sistema. O sea que estos animales de recría lo que hacían era evaluar qué tan bien había funcionado la contaminación que habían ejercido aquellos sembradores durante el periodo de verano. En este caso los resultados fueron muy buenos. Saltamos de un 66% de eficacia inicial a prácticamente un 97%. No solo eso, sino que recientemente, el mes pasado, hace un mes que hicimos el trabajo final, volvimos a hacer la necropsia para ver si la cepa estaba implantada, es decir, un año después de haber hecho, 20 meses después de haber hecho la infección inicial con los animales, aquella infección experimental, estábamos en el orden prácticamente del 94%, lo cual para nosotros es realmente espectacular. Los resultados de la parte anterior, sin este último dato que les daba recién, están publicados en la revista CREA de nuestro país en el mes de marzo pasado, así que si quieren ampliar esto, por supuesto no tenemos tiempo para ir demasiado a los detalles, pueden encontrarlo ahí. En el número de marzo, en el número 421 de marzo de este año. Bien, para ir cerrando, y tratar de resumir esta información. Por supuesto, lo primero que remarcamos y nos alegra, y por eso estamos presentando los resultados aquí, es que se confirma la hipótesis de que es posible recuperar la eficacia antiparasitaria en base al manejo del refugio. No solo en base al manejo del refugio, sino en base al manejo del refugio conociendo la epidemiología de los parásitos en detalle, que son los datos que nos ofrecieron la punta para poder ensayar lo que acabamos de ver. Claro está que esta línea de trabajo continúa, que seguramente habrá que seguir buscando alternativas prácticas que ni siquiera hemos imaginado todavía, tampoco función nuestra. Esta línea de trabajo la continuará Mercedes Loveras y su equipo en el INTA de Balcarce. Y la parte de ovinos, ya está en marcha un proyecto en nuestra facultad que dirige Silvina Fernández, donde se intenta a partir de este año suplantar infecciones mixtas, no solo Haemoncus, sino infecciones con Haemoncus y Trichotróquilo coliforme resistente, que es el segundo paso luego de lo obtenido con Haemoncus, que nos pareció, insisto, bien interesante. La eficacia se mantuvo por 16-20 meses en ovinos o en bovinos, después de una única infección experimental con las poblaciones sensibles. Eso habla de estabilidad de la cepa, o sea que la cepa no solo se reprodujo y primó sobre la cepa resistente, sino que además tiene estabilidad, o sea que está implantada según nuestro criterio. La opción 1, la introducción de cepas sensibles mediante estetes portadores sin desparasitar, resulta sumamente práctica. En realidad no hay que hacer absolutamente nada, salvo no hacer el tratamiento a los destetes y permitir que esos animales entren al sector de recría y siembren la cepa sensible. Solo es necesario conocer la eficacia clínica en el sector de cría, es decir, es necesario saber que tenemos una cepa sensible. Si eso es así, podemos utilizar esta herramienta que, insistimos, es sumamente práctica. Por último, los resultados obtenidos abren un panorama alentador de cara al problema global de la resistencia antihelmíntica, sin ningún tipo de duda, y es una línea de trabajo, digamos, original. Existen muy pocos antecedentes, salvo algún trabajo en Sudáfrica por Fanbai, allá por los años promediando o finalizando los años 80. Es una línea que no se había ensayado en bovinos y nos parece que los resultados son bien alentadores. De manera que solo nos resta agradecer la invitación, decirles que es un gusto estar con ustedes nuevamente, aunque sea virtualmente. Somos Estefan y Fiel Estefan Consultores Asociados y nuestro programa se llama Control Parasitario Sustentable. Quería decirles esto porque en internet seguramente van a encontrar muchísima información sobre el problema de la resistencia, sobre el tema de la parasitosis, el tema de la resistencia y también sobre
el recambio de cepas. Así que muchísimas gracias y estamos a disposición para las preguntas en cuanto termine este bloque.